Durante muchos años, la vida de Marina estuvo hecha de sobras, sobras de comida, de ropa, de dignidad. Pero jamás sintió vergüenza, porque cada paso, cada trozo rescatado del suelo, lo hacía por amor, por su madre. Doña Lucía, así la llamaban, algunos. Para el mundo, una mujer más, enferma y olvidada. Para Marina, lo era todo. Su única familia, su refugio, su pedazo de cielo en medio del abandono. La enfermedad llegó sin avisar, llevándose la fuerza, el trabajo, las risas. Solo quedó el amor y el hambre. Marina tenía 15 años cuando salió por última vez de la escuela. No fue por falta de interés, sino porque su madre ya no. Podía valerse por sí misma. No había quien la cuidara. Los vecinos murmuraban entre ellos: «Esa niña carga un peso que no le toca». Pero nadie ofreció ayuda. Nadie preguntó si necesitaban algo. Una tarde, desesperada, tomó 2 bolsas, viejas, y fue al mercado. Fingía esperar a alguien mientras observaba los movimientos. Vio a una mujer tirar al contenedor un paquete de pan vencido. Esperó unos segundos, se acercó y lo tomó con manos temblorosas. El estómago le dolía. No sabía que el hambre podía doler tanto. Entonces escuchó una voz detrás de ella. Niña! ¡Eso es basura!», levantó la mirada. Era una mujer elegante, cabello recogido, tacones altos. La miraba como si fuera menos que nada. «Tu madre debería morirse de una vez, para que dejes de dar lástima». Marina no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró, porque llorar en ese momento hubiera sido rendirse. Regresó a casa con 2 panes mohosos y unas frutas magulladas. Doña Lucía, al verla, intentó sonreír, pero en sus ojos había tristeza. «No debiste hacer eso, hija. Lo hice por nosotras, mamá». Ella la abrazó con el poco aliento que le quedaba, y en ese momento Marina se prometió que cuidaría de su madre con lo que tuviera, aunque fuera con lo que el mundo desechaba. Desde ese día fue su rutina. Esperaba que los mercados cerraran, recogía lo que sobraba. A veces encontraba un poco de arroz roto, otras una lata abollada. Lo lavaba todo, lo cocinaba con cuidado. Era lo que había. Algunos vecinos la miraban con compasión, otros con burla, pero nadie le ofrecía una mano. Uno se acostumbra a ser invisible, a ser solo la hija de la enferma que recoge basura. La salud de doña Lucía empeoraba con el tiempo. El cuerpo no respondía. Tenía fiebre constante, temblores. Marina hacía todo lo posible, compresas con trapos viejos, calditos con lo que encontraba. Le cantaba las canciones que su madre le enseñaba cuando era pequeña. A veces solo se quedaba junto a su cama, en silencio, tomándole la mano. Una noche, su madre la miró con los ojos vidriosos y le dijo: «Algún día serás feliz. Tendrás tu casa, tu vida». Marina se rió suavemente. «Tú eres mi casa, mamá». Doña Lucía lloró. Lloró en silencio, como quien empieza a despedirse. Esa misma noche, la fiebre no bajó. El cuerpo de su madre ardía. Marina corrió por la calle, golpeó puertas, suplicó ayuda. Una señora llamó a una ambulancia murmurando: «Ya era hora de que esto terminara». Cuando los paramédicos llegaron, Marina quiso subir con su madre, pero un hombre de bata blanca la detuvo. «Solo entra el responsable legal. Soy su hija. ¿Tienes papeles? ¿Certificado? ¿Algún documento?» «No, pero ella me crió. Es mi madre». El hombre negó con la cabeza y cerró la puerta. La ambulancia arrancó, llevándose con ella toda su vida. Marina corrió detrás, tropezando, gritando: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy aquí!». Pero nadie la escuchó. Se quedó sola, sentada, en la acera, con las 2 bolsas entre las manos. Una aún tenía pan duro. La otra tenía los sueños que ya no sabía si algún día podría vivir. Esa noche, el frío pareció reírse de su dolor, y en medio del silencio, una sola pregunta se repetía en su mente: «¿Y si mañana ella ya no se acuerda de mí?». Esa mañana,
Marina despertó antes del amanecer. No por costumbre, sino por miedo. La respiración de su madre era cada vez más débil, más entrecortada. El calor en su frente quemaba como si la fiebre quisiera tragársela por completo. Marina humedeció un trapo. Lo puso sobre su frente. Pero el cuerpo de doña Lucía apenas reaccionaba. Va a pasar, mamá. Solo necesitas descansar un poco. Pero en su interior, Marina sabía que el final se acercaba. Las últimas semanas habían sido más difíciles que nunca. La comida escaseaba aún más. Lo poco que lograba conseguir ya no bastaba. El cuerpo de su madre no toleraba sólidos, y hasta el agua le provocaba vómitos. Había vendido su única manta buena para comprar una medicina que ni siquiera surtió efecto. Cada noche se sentaba a su lado y le contaba historias que inventaba, solo para que el silencio no pareciera una sentencia. Ese día, doña Lucía no se movía. Su piel estaba fría, sus labios morados. Marina se arrodilló junto a la cama y empezó a llorar, sin hacer ruido, apretando los dientes para que su madre no la oyera sufrir. «No te vayas. Por favor, todavía no». Fue entonces cuando recordó a la vecina del tercer piso, una mujer mayor que, aunque nunca había sido amable, al menos tenía teléfono. Subió corriendo las escaleras, golpeó la puerta con fuerza. Cuando la mujer abrió, con cara de fastidio, Marina no dijo una palabra. Solo la miró, con los ojos rojos y el rostro empapado. «¿Está peor?», preguntó la señora casi con resignación. Marina asintió. «Voy a llamar». Fueron los 3 minutos más largos de su vida. 15 minutos después, se escuchó el sonido de la sirena. Marina bajó corriendo, abrió la puerta, guió a los paramédicos hasta el pequeño cuarto donde su madre yacía. Uno de ellos se acercó, tomó el pulso, la observó con seriedad. «Está muy deshidratada. Hay que llevarla de inmediato». Marina sintió alivio, hasta que intentó subir a la ambulancia. «Lo siento, niña. Solo familiares directos con documentos pueden acompañarla». «¡Soy su hija!», gritó con desesperación. «¿Tienes papeles? ¿Algún documento legal?» «No, no tengo nada, pero ella me crió. Es mi madre. No podemos permitirlo. Lo siento». Marina miró a su madre, que parecía inconsciente. Trató de sujetarle la mano, pero ya la estaban subiendo en la camilla. El vehículo cerró sus puertas. El motor rugió. «¡No, mamá! ¡Espérenme!». Corrió detrás, descalza, sin aliento, gritando como si le arrancaran el alma. «Soy su hija. No pueden llevársela así». Pero la ambulancia desapareció entre las calles, indiferente. Marina cayó de rodillas en el asfalto, gritó, lloró. Nadie se acercó. Algunos la miraron desde las ventanas. Otros simplemente siguieron su camino. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie le ofreció consuelo. Horas después, regresó al cuarto vacío. El silencio era insoportable. En la cama quedó la huella del cuerpo de su madre, un pañuelo con su perfume y un vaso con agua que ya no servía para nada. Pasaron los días. Marina fue al hospital. Preguntó, suplicó, pero sin papeles, sin prueba legal de parentesco, no le dieron información. «Los datos están protegidos por ley», le dijeron. «Solo familiares registrados pueden acceder al expediente». Insistió durante semanas. Fue de oficina en oficina, pero siempre terminaba en la misma puerta cerrada. Una noche, al regresar al cuarto que ahora le parecía un sepulcro, se miró en el pequeño espejo rajado y no se reconoció. No solo por la suciedad en su cara o las ojeras profundas, sino porque algo dentro de ella se había roto. «Si no la encuentro, ¿cómo sabré si aún me recuerda?». El miedo la paralizó, porque más fuerte que el dolor de perderla era el terror de pensar que su madre podría olvidarla. Que en algún rincón de un hospital, o peor, de un hogar de ancianos, doña Lucía ya no supiera quién era Marina. Con el tiempo dejó de buscar. No porque no le importara, sino porque el silencio era menos cruel que la indiferencia. Comenzó a trabajar limpiando casas, luego en cocinas, luego como asistente de personas mayores. Era buena en eso. Sabía cómo hablarles, cómo escuchar sin juzgar.
pero nunca volvió a hablar de su madre. Nunca mencionó su nombre. Era como si doña Lucía hubiera quedado encerrada en un cajón, secreto de su corazón. Y cada vez que veía una ambulancia pasar, bajaba la mirada, como si algo dentro de ella se negara a revivir aquel día. Los años pasaron sin pedir permiso. Marina cambió de barrio, de trabajo, de nombre en algunos lugares, pero nunca cambió lo que llevaba dentro. El vacío, la incertidumbre, la ausencia. Había aprendido a vivir con un hueco en el pecho, uno que no se veía, pero dolía como si lo hubieran tallado con hierro caliente. Encontró un trabajo como asistente en una pequeña residencia de ancianos. Era silenciosa, respetuosa y trabajadora. Se encargaba de bañar, vestir y acompañar a los residentes. Muchos no hablaban, otros sí. Y cuando lo hacían, contaban historias de hijos que no los visitaban, de nietos que ya no recordaban sus nombres. Marina los escuchaba con atención. A veces sonreía, a veces asentía en silencio, pero nunca compartía nada sobre su propia vida. Nadie sabía de dónde venía, ni a quién había amado, ni por qué dormía con la luz encendida todas las noches. Una compañera le preguntó una vez, ¿tienes familia? Marina tardó en responder. Luego, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, dijo, «No, estoy sola», y así lo creyó el mundo. Pero no era verdad. En su bolso siempre llevaba un pañuelo viejo, bordado a mano, con las iniciales LM, lo sacaba cuando nadie la veía. Lo presionaba contra el rostro y cerraba los ojos. A veces, creía que aún conservaba un leve aroma, un suspiro del pasado. Había intentado buscar a su madre los primeros meses, luego el primer año, pero después, la esperanza comenzó a desgastarse. Las oficinas públicas nunca le dieron respuestas. Algunos hospitales ya no tenían registros. Otros exigían pruebas que ella no podía presentar. No tenía partida de nacimiento ni adopción formal. Su madre la había criado como suya, pero no había papeles que lo confirmaran. Y en un mundo donde todo debe ser comprobado con documentos, su vínculo más sagrado no existía. Cada vez que veía a una mujer mayor por la calle, de cabello blanco y paso lento, sentía un nudo en la garganta. La seguía con la mirada hasta que desaparecía. Y entonces se preguntaba, ¿y si era ella? ¿Y si ya no me recuerda? ¿Y si ya no está en este mundo? Esos pensamientos la asfixiaban. Pero lo que más la atormentaba era la culpa. La culpa de no haber insistido más, de no haber hecho lo imposible. La culpa de seguir viva, sin saber si su madre había muerto sola. Cada domingo, en su único día libre, iba al parque central del barrio. Se sentaba en una banca y observaba a las personas. Algunas paseaban con sus madres, otras con sus hijos. Veía abrazos, risas, fotos, y ella solo miraba. Un día, una niña pequeña corrió hacia ella, pensando que era su abuela. La abrazó por error. Marina la sostuvo un segundo más de lo necesario, y cuando la madre vino a buscarla, se disculpó con una sonrisa temblorosa. «Lo siento. Mi hija es muy impulsiva», dijo la mujer. «No se preocupe. Me hizo bien. Sentirme parte de algo, aunque sea por un momento». Aquella noche, Marina volvió a casa y lloró en silencio. Como siempre, sin testigos, tenía 43 años. No se había casado. No tenía hijos. No porque no quisiera, sino porque sentía que aún estaba incompleta. Como si una parte de su historia estuviera en pausa. Y lo estaba, porque en algún lugar de su memoria seguía viendo a su madre en aquella camilla, siendo arrastrada hacia una ambulancia, mientras ella gritaba sin que nadie la escuchara. El tiempo, para otros, curaba. Para Marina, solo borraba detalles, pero nunca el dolor. Había aprendido a vivir con ello, a despertarse sin esperar noticias, a trabajar sin esperanza, a sonreír sin alegría. Porque cuando se pierde lo más profundo, lo que te dio identidad y abrigo, lo demás simplemente no importa.
Una mañana, mientras limpiaba la habitación de una residente nueva, encontró una caja con cartas antiguas. No eran suyas, pero al leer una frase, «Siempre pensé en ti, aunque no pudiera verte», sintió un escalofrío. La residente la sorprendió leyendo, pero no se enojó. «¿Tú también extrañas a alguien?». Marina no respondió. Solo bajó la mirada y se fue en silencio. Esa noche sacó el pañuelo de su madre, lo besó y por primera vez en muchos años se atrevió a hablar en voz alta, sola, en medio del cuarto oscuro. «Si estás viva y puedes oírme, no me olvides, porque yo nunca te dejé de buscar». Era un martes cualquiera, o eso parecía. Marina había salido más temprano del trabajo porque una de las residentes se había recuperado antes de lo esperado. Aprovechó para pasar por el mercado y comprar algunas frutas. Su rutina no tenía sobresaltos ni sorpresas. Era de esas vidas donde todo se repite con un silencio casi cómodo. Caminaba por una calle que no solía transitar. Había sol, pero el viento frío acariciaba los brazos. A un lado, una pequeña residencia de ancianos mostraba su fachada pintada de blanco y azul. Un cartel colgado anunciaba «Hogar Santa Esperanza». Marina no miró con atención, solo pasó por la acera sin detenerse, hasta que lo escuchó. «¿Marina?». Se detuvo en seco, sus manos temblaron, miró hacia atrás, nadie, dio un paso más. «¿Marina? ¿Eres tú?». Esa voz no era fuerte, no era clara, pero tenía algo familiar, algo que le estremeció el alma. Giró lentamente hacia el portón del hogar. Una anciana estaba sentada en una silla de ruedas bajo la sombra de un árbol. Su cabello era completamente blanco, la piel delgada como papel. Los ojos, esos ojos. Marina sintió un vértigo. Se acercó, dudando. Cada paso era un eco del pasado. El corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar su propia respiración. La mujer levantó una mano temblorosa. «Sabía que vendrías». Marina se detuvo a unos pasos. La observó. Buscó en su rostro algún rastro del tiempo. Perdido. Y entonces, como una ola que arrasa con todo, llegó la certeza. Era ella. «¿Mamá?». Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. La mujer también lloraba. «Te busqué. Te esperé cada día». Marina se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. «No puede ser, no puede ser. Pensé que te había perdido para siempre». Yo también lo creí, pero cada vez que alguien cruzaba esa puerta, yo pensaba, quizás hoy. El portón del hogar se abrió. Una trabajadora social se acercó, sorprendida por la escena. ¿La conoce? Marina no podía ni hablar. Solo asentía con la cabeza mientras acariciaba las mejillas de su madre. «Soy su hija». Pero ella nunca tuvo visitas. Solo decía que tenía una hija que un día volvería. Todos pensábamos que era parte de sus recuerdos rotos. Marina se incorporó lentamente. Respiró hondo. No estaban rotos, solo estaban guardados, esperando este momento. La trabajadora las dejó solas un instante. Marina empujó la silla hacia el jardín interior. Se sentaron junto a una fuente pequeña donde caía el agua con un sonido sereno. Durante horas no hablaron mucho. Solo se miraban. Las palabras no eran necesarias. Ambas sabían que el dolor del pasado no se curaría con explicaciones, pero el reencuentro era un bálsamo que el alma reconocía. Doña Lucía había estado en ese hogar por casi 10 años. Había sido llevada por el sistema de salud tras su recuperación parcial. Sin documentos, sin familia oficial, era solo una más, pero su mente, aunque deteriorada, repetía un nombre todos los días: Marina. Los médicos pensaban que era una memoria inventada, pero ella insistía. Hasta el último día nunca dejó de pronunciarlo, y ahora allí estaba, de carne y hueso, la niña que recogía pan del suelo, la joven que corría tras una ambulancia,
la hija que no olvidó, aunque el mundo le dijera que no tenía derecho a recordar. ¿Cómo supiste que era yo?, preguntó Marina, apenas con voz. Los ojos. Tienes los mismos ojos de cuando me decías que todo iba a estar bien. Ambas lloraron otra vez. Ya no de dolor, sino de alivio. El sol comenzaba a ocultarse cuando Marina prometió: «No te dejaré aquí, te voy a llevar conmigo. Ahora te toca descansar, pero en casa». Doña Lucía sonrió. Por primera vez en muchos años, durmió una siesta sin pesadillas. Y Marina, esa noche, miró al cielo y susurró: «Gracias por no haberte rendido». Los días siguientes al reencuentro parecían irreales. Marina visitaba a doña Lucía todas las tardes, después del trabajo. A veces solo se tomaban de la mano. Otras veces hablaban durante horas, como si intentaran recuperar cada minuto perdido. Hogar Santa Esperanza, que antes parecía tan ajeno, se había transformado en un refugio. Las enfermeras ya no veían a doña Lucía como una mujer silenciosa que repetía un solo nombre, sino como una madre que por fin había recuperado a su hija. «Pensábamos que eran delirios», decía una cuidadora, «pero ahora entendemos que era esperanza». Marina trajo un álbum con las pocas fotos que había rescatado de su infancia. La mayoría estaban arrugadas, algunas rotas, pero al verlas, doña Lucía sonreía, como si cada imagen encendiera una luz en su memoria. «Este día fue tu primer pastel. No teníamos mucho, pero tú estabas feliz porque la vela era rosa. Y tú la encendiste con una cerilla torcida, llorando de la risa porque no sabías si iba a funcionar». Ambas reían y lloraban. Al mismo tiempo, Marina empezó a planear el traslado. No quería que su madre muriera en aquel lugar, por más cuidado que recibiera. Quería llevarla a casa, aunque su hogar fuera pequeño, aunque el dinero no alcanzara. Lo que importaba era que, después de tantos años, se tenían la una a la otra. «Ahora vas a descansar, mamá, sin frío, sin soledad. Yo me encargo de ti, como tú lo hiciste conmigo». Doña Lucía tomaba su mano con fuerza, como si necesitara tocar la realidad para creer que no era un sueño. Una tarde, mientras organizaban las pocas pertenencias de la anciana, Marina encontró una caja de cartón en el fondo de un cajón. Dentro había papeles doblados, pañuelos bordados a mano y algo más. Cartas. Eran más de 20. Todas escritas con la misma letra temblorosa. Todas dirigidas a un mismo nombre: Marina. La primera comenzaba así: «Si alguna vez encuentras esto, quiero que sepas que nunca dejé de buscarte, de pensar en ti, de llamarte en silencio cada noche». Marina no podía contener las lágrimas. Cada carta era una confesión de amor, de dolor, de ausencia. Algunas hablaban de recuerdos, otras de sueños. En una, doña Lucía contaba que le pedía a las enfermeras que escribieran el nombre de su hija en cada papel para no olvidarlo. «Nunca dejé de escribirte, aunque no supiera dónde estabas», dijo con la voz entrecortada. «Y yo nunca dejé de pensar en ti, mamá». Aquel momento fue sagrado. No hubo explicación lógica, ni necesidad de justificar el tiempo perdido. Lo único que importaba era que el amor había sobrevivido, a la pobreza, al abandono, a los errores del sistema y al olvido del mundo. Marina llevó a su madre a casa esa misma semana. La habitación era sencilla, pero estaba llena de flores, cobijas suaves y una radio vieja que tocaba boleros por las noches. Las dos compartían el desayuno, el silencio, las miradas. Un domingo, doña Lucía despertó con dificultad. La respiración era pesada, los ojos apagados. Marina se sentó junto a ella, acariciándole el cabello. «¿Quieres que te lea una de tus cartas?». Ella asintió con una leve sonrisa. Marina tomó la primera. Su voz temblaba, pero seguía leyendo. «Si esta carta llega a tus manos, es porque el destino fue más fuerte que el tiempo. Te amo, hija mía. Y si ya no estoy, no llores, porque cada lágrima tuya fue mi fuerza, y tu existencia, mi orgullo más grande».
Doña Lucía cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Gracias por volver», murmuró. «Gracias por esperarme», respondió Marina. Esa noche, la madre durmió profundamente. Marina se quedó despierta, velando su descanso, como tantas veces lo había hecho en el pasado. Pero esta vez, con paz. El invierno llegó con pasos suaves, como si no quisiera perturbar la calma que reinaba en aquel pequeño apartamento. Doña Lucía pasaba la mayoría de los días en cama, rodeada de mantas, con la ventana abierta solo lo justo para que entrara la luz. Marina le preparaba sopas, le leía en voz baja y, a veces, simplemente se sentaba a su lado, en silencio. No necesitaban palabras. Después de tanto, el simple hecho de estar juntas era suficiente. Cada noche, antes de dormir, Marina ponía música, suave en la radio. A veces, su madre murmuraba la letra de algún bolero antiguo. Otras veces, se quedaba dormida antes del primer estribillo. Una madrugada, sin previo aviso, doña Lucía no despertó. Su rostro estaba en paz. Las manos entrelazadas sobre el pecho. El pañuelo con las iniciales LM aún reposaba en la almohada. Marina no gritó, no lloró de inmediato. Solo se arrodilló junto a la cama y besó la frente de su madre. «Gracias por esperarme». El funeral fue sencillo. Solo unas pocas personas del barrio asistieron. Algunos vecinos, una enfermera del hogar Santa Esperanza y una mujer que recordaba haberla visto en el mercado hacía años. Marina no pidió flores. Solo colocó una de las cartas escritas por doña Lucía dentro del ataúd, junto a su retrato. Era la última carta, la que había leído en voz alta aquella noche. La que hablaba de orgullo, de amor, de fortaleza. Durante días, el apartamento quedó en silencio. Marina no hablaba con nadie, no salía, se limitaba a recordar, a caminar por los rincones de la casa que ahora le parecían demasiado grandes. Una tarde, mientras limpiaba el armario de su madre, encontró una caja que no había visto antes. Estaba envuelta en una bufanda antigua. Dentro había fotografías, dibujos de su infancia, notas con recetas y una hoja doblada muchas veces. Al abrirla, encontró algo que la dejó sin aliento. Era una carta, escrita por ella. Cuando tenía 8 años, con letra torpe y desordenada, decía: «Mamá, cuando sea grande, voy a cuidarte yo, para que no te enfermes, para que nunca estés sola. Te amo más que al sol». Marina apretó la hoja contra su pecho, y esta vez sí lloró. Lloró por lo perdido, por lo recuperado y por lo que nunca se rompió. Pasaron los meses. Volvió al trabajo. Algunas compañeras le preguntaban cómo estaba. «Estoy aprendiendo a vivir con una parte de mí en otro lugar», solía decir. Un sábado, caminando por el mismo parque donde años atrás había soñado con reencontrar a su madre, vio a una anciana sentada sola en una banca. Se acercó. Le ofreció una flor. No una palabra, solo un gesto. La mujer la miró y sonrió. «Gracias. Nadie me da flores desde hace años». Marina se sentó a su lado, y por primera vez sintió que su historia podía comenzar de nuevo. No para olvidar, sino para honrar, porque entendió algo que el tiempo le enseñó en silencio. El amor verdadero no se mide por los años compartidos, ni por las fotos, ni por los documentos. Se mide por la fuerza con la que el alma recuerda. Si hay algo que doña Lucía le dejó, fue eso, la certeza de que el amor, cuando es real, sobrevive a todo, incluso al tiempo. A veces, la vida separa a quienes más se aman, no por falta de amor, sino por culpa del mundo, del silencio, de la indiferencia. Pero cuando el amor es verdadero, ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera el olvido pueden borrarlo. Marina no encontró riquezas, no ganó fama ni reconocimiento, pero recuperó lo más valioso que se puede tener en esta vida, una mirada que dice: «Te esperé», y un abrazo que no necesita explicación. Porque hay reencuentros que no vienen del destino, vienen del corazón,